Si te pido que me digas el nombre de un científico famoso, ¿cuál es el primero que se te ocurre? Isaac Newton, Albert Einstein, Charles Darwin, René Favaloro, Richard Feynman, Heisenberg, Schrödinger, Tesla. Quizás estamos tan acostumbrados a escuchar todos estos nombres que no notamos ni siquiera que existe un patrón en todos ellos. O quizás ya te diste cuenta por el título de este video, pero es que no hay una sola mujer entre todos los nombres que mencioné. Desde el 2015 y cada 11 de febrero, que es el día en el que este video está siendo publicado, se conmemora el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Quizás no seamos del todo conscientes de la gravedad de que las mujeres no sean representadas de la misma forma que sus compañeros masculinos dentro de la ciencia, y es por eso que cuando llega una fecha como esta surjan un montón de dudas y de prejuicios que estoy dispuesta a desarmar en este video con ustedes. Noté en el celular las que yo creo que son los prejuicios más comunes a la hora de introducir a las mujeres en la ciencia. Dios, eso de que las mujeres no tienen las mismas oportunidades es de la época de mi abuela. Hoy en día las mujeres ya no tienen que limpiar si no quieren. Pueden ir a la universidad, trabajar, elegir qué estudiar, y todavía seguimos hablando de desigualdad. Lo que pasa es que quieren que les den el camino fácil. Tienes razón, de hecho los datos de la UNESCO revelan que el 50% de los aspirantes universitarios en todo el mundo son mujeres. Es decir, ya hay una igualdad del 50-50. El problema hoy en día ya no es que las mujeres puedan o no puedan entrar a carreras STEM. Dentro de la carrera sean tratadas de la misma forma y obtengan las mismas posibilidades luego que sus compañeros masculinos. Vos como mujer científica tenés todo el derecho legal de publicar un paper, pero que le vayan a dar la misma importancia que a un paper escrito por un hombre, eso ya depende de otras cuestiones. Un primer paso muy importante es la cuestión legal. No hay que dejar de lado la importancia que tiene para estas mujeres que la sociedad pueda verlas como científicas competentes en lugar de simplemente como mujeres jugando a ser hombres. Al principio de la carrera podemos ver que sea 50-50 entre hombres y mujeres, pero una vez ya recibidos, los que realmente entran a trabajos investigativos son solo el 30%. El otro 70% está conformado todo por hombres. Es una diferencia brutal teniendo en cuenta que las mujeres al principio tenían las mismas aspiraciones que ellos. No se dan cuenta que la ciencia debería ser imparcial, la ciencia debería ser neutral. Involucrar a la ciencia en la política sería corromper a la ciencia en sí misma. La ciencia no existe por sí sola. La ciencia fue creada por los humanos para entender el entorno que nos rodea. La ciencia la hacen las personas y las personas viven en entornos sociales con problemas, problemas en los que muchas veces la ciencia tiene su granito de arena para aportar y debemos escucharla. ¿No querés que la ciencia se involucre con el feminismo porque sería muy político? Entonces hablemos del cambio climático. La comunidad científica tiene una postura muy clara con respecto al cambio climático. Enorme mayoría de científicos actuales en el mundo afirman que el cambio climático tiene causas humanas y consecuencias medibles que tenemos que tratar de mitigar antes de que sea tarde. Han habido investigaciones previas, por supuesto, pero más que solo una investigación es una postura pública. La ciencia con respecto al cambio climático está tomando una postura pública con respecto a un problema que nos compete a todos como sociedad. Eso es política. La ciencia es interesante, pero pasa de interesante a absolutamente indispensable cuando se involucra en aspectos sociales para solucionarlos. La política no es solo lo que pasa cada 4 años en las urnas. Si la ciencia busca promover el bienestar general de las personas, entonces ¿por qué no debería involucrarse en los problemas que tienen las personas? Intentar separar a la ciencia de los problemas sociales que ésta trata de resolver es convertirla en una ciencia inocente, ingenua, en una ciencia inútil. Igualdad es que las mujeres puedan acceder a la educación, cosa que ya hacen. Si a pesar de poder hacerlo siguen entrando menos mujeres en carreras científicas, es porque no les interesa tanto como a los hombres. ¿Van a obligarlas solamente para llegar a ese 50%? Para nada, los datos confirman todo lo contrario, porque en las inscripciones iniciales las mujeres tienen intenciones de estudiar carreras STEM. Quizás sean un poco menos, pero esto es por un sesgo social, que ya voy a explicar más adelante. Como ya dije, son apenas el 35% las que logran graduarse de esas carreras, de las cuales solo el 30% después terminan siendo investigadores reales. Ya de por sí las carreras STEM son complicadas. Ahora imagínate ser una mujer y tener que cursarlas sabiendo que todo el entorno que te rodea te rechaza, es machista y que probablemente tenés muchas menos oportunidades de lograr dedicarte a lo que te gusta. ¿Cómo te haría sentir eso? Muchas de las mujeres terminan rindiéndose en el camino por el desgaste que les provoca los comentarios que reciben, el futuro que les espera. No es que abandonan la carrera porque un día se despiertan y se dan cuenta de que realmente no les gusta tanto. Puede llegar a suceder, pero lo más común es que lo dejen porque el entorno que les rodea es hostil y muchas de ellas no están dispuestas a soportar esa negligencia durante los 5 años de la carrera y el resto de su vida laboral. La sociedad juega un papel fundamental en esto también. Si se encuentran a su hijo varón viendo videos de ciencia en la tablet de chiquito, la sociedad es mucho más propensa a decirle: ay, ¿así que te interesa la ciencia? Ah, mirá qué interesante, qué inteligente. Seguro que de grande vas a ser un gran ingeniero. Pero si se encuentran a su hija, mujer, viendo los mismos videos sobre ciencias exactas de chiquita, la sociedad es mucho más propensa a contestarle: ¿qué te interesa la ciencia? Mira qué bien. Bueno,
Si te sigue gustando cuando seas grande, podés terminar siendo psicóloga o historiadora, quizás profesora de primaria, porque esa es otra cosa muy interesante. Las mujeres nunca han tenido lugar en la ciencia, pero tienen incluso mucho menos lugar cuando se trata de cosas consideradas lógicas o intelectuales. Las mujeres son comúnmente asociadas con las ciencias sociales, las ciencias blandas, las humanidades. Cuando vamos a las carreras que son consideradas más lógicas, como matemática o física o ingeniería, lo común es que se les diga que son demasiado emocionales. Con tantas becas, ayudas y programas orientadas a integrar a las mujeres, lo único que consiguen es darles todo regalado. Están siendo desiguales con los hombres, ¿por qué no les dan ayudas a ellos también? Las mujeres no quieren necesitar becas solo por el hecho de ser mujeres, como si ser mujer fuera una especie de incapacidad física o mental. Las universidades tampoco quieren gastar su tiempo y sus recursos en brindar estos programas a mujeres que no deberían ser brindados si el sistema fuera justo desde un principio. No se trata de un premio a las mujeres solo por ser mujeres, se trata de un parche. Las universidades saben que brindarle estas becas a las mujeres no arranca el problema estructural de raíz, pero saben que brindándoselas les dan este especie de amortiguador al tremendo golpe que van a sufrir solo por ser mujeres. Los organismos internacionales de derechos humanos reconocen que esto es una gran ayuda para las mujeres, que ayudan como a equilibrar el terreno hasta que podamos arrancar el problema de raíz. Si los hombres no reciben estas ayudas durante sus estudios, no es porque sean lo suficientemente inteligentes o capacitados como para que puedan cursar sus estudios sin que les estén dando de la manito en cada paso. Es porque la estructura social no los excluye sistemáticamente por su género. Enojarse porque un sector marginado recibe una ayuda que vos no necesitas, es como si un niño se cayera en una plaza, se raspara la rodilla, le pusieran una curita y vos te quejaras de por qué no te pusieron una curita a vos también. Que vos no te caíste de la hamaca, fulanito. Por eso, ok, pero las mujeres van a la primaria, a la secundaria y a la universidad con los hombres. Toman las mismas clases que ellos. Si después no llegan a los puestos altos o a los premios, es porque ellas son naturalmente menos inteligentes que los hombres para la ciencia. Lo que a las mujeres verdaderamente se les da bien son las humanidades o esas cosas. A pesar de que se han hecho los estudios a los cuales te referís, ningún estudio serio ha podido confirmar que el cerebro de las mujeres y los hombres aprende distinto cuando se trata de matemáticas, así como un hombre puede estudiar una carrera de humanidades y ser perfectamente capaz de eso. Lo que pasa es que ellos pueden elegir cualquiera de las dos cosas y para ambos van a ser buenas, pero las mujeres solo tenemos que estudiar humanidades. A pesar de que se han hecho los estudios a los cuales te referís, no hay ningún estudio serio que haya podido confirmar que los cerebros de las mujeres y los hombres aprenden diferente cuando se trata de carreras STEM o matemática o lo que sea. No hay ninguna diferencia entre un cerebro y el otro como para que las mujeres realmente sean tontas en matemáticas. Ese mito de que las mujeres son mejores en letra y los hombres son mejores en matemática es tan viejo, tan viejo, que con ese mismo argumento se le intentó negar el sufragio femenino a las mujeres durante la Revolución Francesa. Te lo juro, no les dejaban votar porque decían que involucrar a las mujeres en la política iba a ensuciarlas, ya que ellas eran emocionales y puras, y estar en un entorno tan lógico y calculado como el ambiente político no debían pertenecer a esa parte de la sociedad. El hecho de que las mujeres no alcancen los puestos altos con tanta frecuencia como los hombres se debe pura y exclusivamente a la falta de oportunidades que encuentran en el camino, a las expectativas que se ponen sobre ellas también. Aunque un hombre y una mujer publiquen el mismo trabajo o, por ejemplo, dejen el currículum en el mismo lugar, es más probable que acepten al del hombre como más calificado y él obtenga primero el trabajo. Es literal, eso es un estudio que se hizo. Los trabajos firmados por mujeres tienen menos posibilidades de ser citados o reconocidos. Incluso cuando llegan a hacer grandísimos aportes reconocidos, siguen sin ser premiadas muchas veces. No es que ellas producen peor ciencia, sino que el entorno las percibe a ellas como peores científicas. Todo el mundo sabe que hasta hace unos años los hombres iban a trabajar y las mujeres se quedaban en su casa con las tareas domésticas. Pero cuando eso empezó a cambiar y las mujeres se insertaron en el mercado laboral, pasó algo curioso. Hoy en día la gran mayoría de hombres tienden a hacerse cargo del trabajo, mientras que las mujeres tienen que hacerse cargo del trabajo, de los hijos, de continuar sus estudios, intentar crecer profesionalmente. A su vez la sociedad mira mal a aquellas mujeres que intenten sostener una carrera profesional exitosa al mismo tiempo que intentan ser madres. Se las tacha de malas madres. ¿Para qué tuviste un hijo si no le vas a dar toda tu atención? ¿Por qué no te quedas todo el día en tu casa? Vieron que hoy en día tenemos un problema con que en todo el mundo hay una bajísima natalidad. Mujeres de los países desarrollados eligen por su propia cuenta no tener hijos por los retos que se le presentan en el camino. Bueno, eso tiene un papel muy importante, ya que las mujeres no tienen cómo sostener sus estudios universitarios al mismo tiempo que son madres. ¿Y qué tiene que ver que haya baja natalidad con que las mujeres no puedan ser madres y estudiar al mismo tiempo?
Bueno, imagínate ser una mujer cuyos dos grandes sueños en la vida son recibirte de una carrera científica porque lo amaste toda tu vida y tener hijos porque te encantaría tener niños. O sea, en esta sociedad es muy difícil hacer las dos cosas al mismo tiempo. Se les exige ser perfectas. ¿Te das cuenta cómo este es un problema que no se queda solo en el ámbito científico, sino que trasciende las barreras de la sociedad y nos involucra a todos? No sé si lo sabían, pero en aquellas grandes universidades de los países más desarrollados suelen tener dentro de las instalaciones guarderías para que las mujeres puedan dejar ahí sus hijos mientras cursan los estudios. Entonces no tienen que dejar sus estudios para poder abocarse a la maternidad, pero tampoco tienen que dejar de tener hijos para poder tener un futuro profesional. Es una solución bastante buena que le brinda a las mujeres no una igualdad completa, pero sí una herramienta que les facilita el poder manejar ambas tareas tan grandes al mismo tiempo. Forzar las estadísticas para llegar al 50% de las mujeres solo hará que las mujeres que no son lo suficientemente buenas lleguen a los puestos solo por el hecho de ser mujeres. Así solo conseguimos disminuir la calidad de la ciencia. Necesitamos a quien sepa hacerlo, no a quien quede mejor en el folleto. Quiero que lo mires desde otro punto de vista. ¿Por qué no te cuestionas lo siguiente? ¿No te parece un desperdicio brutal que la ciencia actual esté dejando de lado al 50% de su capacidad de pensamiento crítico? Si hace 200 años hubieran empezado a implementar las políticas de género por las que hoy se luchan para que las mujeres tengan cómo llegar a los mismos lugares que los hombres, seguramente hoy en día ya habríamos llegado muchísimo más lejos como humanidad, habríamos encontrado un montón de cosas nuevas, descubrimientos, hallazgos, nuevas tecnologías. ¿Quién sabe a dónde estaríamos hoy si las mujeres, el otro 50% de la humanidad, hubiera tenido más participación en la ciencia? La situación actual es muy distinta. Las mujeres no llegan a representar ni siquiera un tercio de toda la investigación que se hace en ciencia hoy en día. El siglo XX fue un siglo impecable para la ciencia. Se descubrieron muchísimas cosas que nos llevaron a la humanidad que tenemos hoy en día y todas las comodidades de las cuales gozamos. Si estamos desperdiciando el 50% del potencial humano cada vez que dejamos a las mujeres de lado dentro de los ámbitos científicos, ¿qué tan seguros estamos de que el mayor genio del siglo XX no pasó su vida cambiando pañales o limpiando platos? ¿Qué tan seguros estamos de que aquella chica que dejó la facultad por las burlas y los comentarios que recibía de sus compañeros por ser mujer no hubiera sido la misma que encontró la teoría del todo? O la cura para el cáncer, o quizás alguna forma de mitigar los efectos del cambio climático. Que una mujer no logre desarrollar el 100% de su potencial científico por el entorno que la rodeaba es una injusticia individual, pero también es una pérdida para toda la humanidad. No se trata de meter a gente menos capacitada en las universidades solo para completar una cifra y parecer inclusivos. Se trata de dejar de perder grandes mentes en el camino por el solo hecho de no poder dejar de lado nuestros prejuicios. La ciencia no pretende decirle al mundo cómo el mundo debe ser. La ciencia trata de estudiar el mundo tal cual y como este es. La ciencia actual se encuentra incompleta porque no representa a la sociedad en su conjunto, solamente a la parte que le convenía representar. Ok, entiendo que puede llegar a ser injusto para las mujeres, pero no entiendo cómo que no son representadas por la ciencia. Es un tema mucho más extenso, pero para tocarlo por encima, la medicina, que debería estudiar los cuerpos de toda la humanidad y tratar de curarlos y entenderlos a fondo, solamente ha utilizado al hombre como el estándar del cuerpo humano, sí, olvidando que la mujer tiene funciones biológicas diferentes, ciclos diferentes, hormonas diferentes y que tienen que ser estudiadas con la misma meticulosidad, sobre todo porque son aquellas quienes traen vida al mundo. La endometriosis es una enfermedad crónica inflamatoria que afecta aproximadamente al 10% de las mujeres en edad reproductiva, que es más o menos entre los 15 y los 50 años. Es un impedimento real y un dolor crónico que tienen las mujeres durante el ciclo menstrual que les impiden hacer cosas que durante cualquier otro momento del mes serían normales. Muchas veces, una vez que toman la iniciativa de ir al médico, suelen tardar entre 8 y 10 años para ser diagnosticadas porque van médico tras médico y todas son negligentes con ellas. No es solo culpa de los médicos, por supuesto, es que no se ha investigado lo suficiente la endometriosis en los laboratorios como para diagnosticar realmente a las mujeres con mayor facilidad. No ha habido el presupuesto para llevar a cabo esas investigaciones, ya que todo el presupuesto se va en intentar que los hombres no se queden pelados antes de los 30. Te lo juro, según encuestas, alrededor del 75% de personas diagnosticadas con endometriosis al principio habían sido diagnosticadas con enfermedades físicas o mentales. El 72% de ellas fueron como gaslighteadas por los médicos cuando les decían que simplemente estaban exagerando o que era un dolor soportable, que se tomaron una pastilla, que fueran a trabajar igual. Simples análisis demuestran que es más común en mujeres con endometriosis tener enfermedades cardiovasculares, que por supuesto tienen que ser atendidas a tiempo, lo que el riesgo cardiovascular aumenta un 23% a nivel global.
23%. No solamente dentro del quirófano o dentro de la consulta es que no se tiene en cuenta al cuerpo de la mujer, sino que también dentro de las propias farmacias. ¿Sabían que muchos de los medicamentos que salen a la venta a todo público por lo general son testeados solamente en hombres en etapas tempranas sin tener en cuenta los efectos secundarios que pueden provocar estos analgésicos en las mujeres? Es decir, que la ciencia se encarga del bienestar del hombre mientras no le importa bien qué le pueda pasar a una mujer si se toma esa pastilla. Todos veríamos esto con una perspectiva muy distinta si nuestras madres o nuestras amigas o nuestras hermanas o conocidas mujeres sufrieran enfermedades reales no diagnosticadas, cuales los médicos no entienden, porque en la mesa donde se toman las grandes decisiones muchas veces no hay mujeres directamente. Cientos o miles de mujeres mal diagnosticadas que se solucionarían con un par de mujeres sentadas en una mesa importante que levantaran la mano y dijeran: esto fue testeado en mujeres para empezar. El año pasado nos pusieron a hacer un trabajo en la escuela que consistía en explicarle al resto de la clase de qué se trataba la carrera que habíamos elegido para estudiar. Nos pusieron en grupos, yo estaba en el de STEM, y adivinen quién era la única mujer. Yo sabía que era la única mujer que había elegido una carrera STEM y vi que quería que el curso conociera el nombre de al menos 5 grandes mujeres científicas y me puse a investigar y se las quiero volver a leer a ustedes porque las tienen que conocer. Quiero que se vean de este video conociendo el nombre de al menos 5 científicas importantes. Elizabeth Blackburn fue ganadora del Premio Nobel de Medicina en el año 2009. Le debe su Nobel al descubrimiento de la telomerasa, el cual es una enzima relacionada con el envejecimiento de las células que se ha usado para desarrollar nuevos tratamientos en contra del cáncer. Rosalind Franklin fue una famosa química y cristalógrafa que obtuvo la famosa Foto 21, una imagen obtenida a partir de rayos X que ayudó a ver por primera vez la estructura del ADN, que es esa forma de hélice. Los hombres que trabajaban con ella hicieron pasar sus descubrimientos como propios para quedarse con su premio Nobel en 1962, cuando ella ya había muerto. Si hoy en día buscas estructura del ADN y te sale que el que la descubrió fue Watson, no les creas porque fue Rosalind Franklin, él solo le robó el trabajo. Caroline Herschel fue la primera mujer que descubrió un cometa. Esta astrónoma del siglo XVIII fue la primera mujer en ser remunerada por su trabajo en ciencia. Esta creo que es la única que conoce todo el mundo, pero bueno, Marie Curie es doblemente ganadora del premio Nobel, fue la primera mujer del mundo en ganar un premio Nobel y la primera persona en recibir 2 premios Nobel en 2 categorías distintas, uno en física y uno en química. Descubrió 2 elementos de la tabla periódica, el polonio y el radio. Como si fuera poco, encima después la radioterapia para el cáncer y encima sentó las bases para la física nuclear. Su esposo también ganó un premio Nobel y su hija, Joliot Curie, ganó el premio Nobel por descubrir isótopos radioactivos sintéticos. Increíble, impresionante. 4 premios Nobel en una sola familia, boludo. Es una banda. Valentina Vladimirovna Tereshkova fue una cosmonauta rusa, se nota, la primera mujer en ir al espacio. Durante 3 días le dio 48 vueltas a la Tierra sola, realizando experimentos biomédicos sobre la medición de los cuerpos ante la microgravedad. Sus descubrimientos demostraron que una mujer puede ir al espacio sin los problemas fisiológicos que se habían puesto como excusa para no enviarlas antes. Así que ya saben, Elizabeth Blackburn, Valentina Tereshkova, Rosalind Franklin, Caroline Herschel y Marie Curie. La reflexión que me gustaría dejar es que es nuestra responsabilidad actual el concientizarnos y tomar acciones para que las mujeres y niñas de las futuras generaciones se puedan sentir representadas, galardonadas e igual de escuchadas que sus compañeros masculinos, y solo entonces podremos hablar de una ciencia imparcial. Muchísimas gracias por ver el video, díganme si les gustan los videos de este estilo y los voy a seguir haciendo. Chau.